a ver la segunda parte, bueno, la segunda parte de lo que queda, ¿no? Del tema 9, que es un tema importante. Acordaros que estuvimos viendo en el tema anterior un poco cuáles son los elementos del municipio, ¿os acordáis? El artículo 11.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local nos decía, oye, territorio, población y organización. Y vimos el territorio, ¿os acordáis del Alfoz que vimos? Vimos también un poco la población. ¿Y qué nos toca ahora? Bueno, vamos a ver la organización municipal. En esta clase lo que vamos a ver es, digamos, los tipos de órganos, cómo lo vamos a ver. Y en los demás veremos cómo funcionan básicamente los órganos colegiados. Órganos unipersonal. La siguiente veremos las competencias y luego ya veremos ese funcionamiento, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es bastante materia, pero vamos a entenderlo así de esta manera. Podemos medio definir, ¿no?, la organización municipal como los medios personales, institucionales o burocráticos que desarrollan las actividades del municipio para los fines que les son propios. Acordaros que la organización hablábamos del 140 de la Constitución. Decíamos, ¿os acordáis? El gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos integrados por alcaldes y concejales, y luego también hablaba del concejo abierto. Luego tenemos, en principio, dos tipos de administración: el ayuntamiento y el concejo, en el ámbito municipal. Acordado todo este comentario que hicimos del artículo 140 en cuanto a que no es un tema cerrado, es decir, es la ley orgánica la que va a establecer cómo se elige al alcalde, la ley orgánica de régimen electoral, la LOREG, la 5/85, y que podría establecer otro, respetando estos elementos que figuran en la Constitución, ¿vale? Una pregunta que la he puesto, esta ficha, porque nos la hemos encontrado en exámenes y tal, es decir, oye, ¿cuántos regímenes municipales existen? Bueno, pues como podría caer, acordaros, régimen común, especial, que es el régimen de concejo abierto, el de municipios de gran población, y aquí añadiremos las especialidades de Madrid y Barcelona, con las leyes de capitalidad, el régimen de Madrid y el régimen especial del municipio de Barcelona, ¿vale? Leyes 1/2006 y 22/2006, ¿vale? Tener en cuenta esto porque en algún examen ha caído y, bueno, pues no está de más que esto lo tengamos controlado, ¿de acuerdo? Siguiente cuestión que yo creo que es importante. Bueno, el régimen jurídico. ¿Dónde nos vamos a mover? En primer lugar, vamos a aplicar siguiendo, porque está bien como lo ha planteado, ¿vale? Los que estáis en la Comunidad Valenciana, pues fenomenal, los que no. Pero bueno, a veces se puede ver en otros elementos, otras normativas autonómicas y nos puede aclarar más, ¿vale? Bueno, pues se ajustan las siguientes disposiciones. Hablamos de legislación básica, de régimen local y o sectorial, ¿vale? Más adelante veremos también un poco esto, las contenidas en la presente ley y las que desarrollen leyes sectoriales de la Comunidad Valenciana, cambiar esto por la que os venga en cada normativa, en cada comunidad autónoma, ¿vale? Y las normas de organización que establecen el ayuntamiento mediante el reglamento orgánico a través del pleno municipal, y luego nos queda, con carácter supletorio, aplicaremos el ROZ, el Real Decreto 2568/86, ¿vale? Apoyo jurisprudencial a esto. Bueno, pues nos queda, por ejemplo, sentencia del Supremo de marzo de 2009, donde establece
la prevalencia, ¿no?, del carácter supletorio subsidiario de las nuevas decisiones de los órganos colegiados del ROF, ¿vale? En cuanto a la primacía de aquí. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ocurre que, por ejemplo, en algunos casos, el ROF sí que es básico. ¿Cómo que es básico? Si acabas de decir que no lo es y que aplica con carácter supletorio al reglamento orgánico. Pues lo que quiero decir es que, evidentemente, el Supremo establece que el reglamento orgánico, siempre y cuando respete legislación básica y legislación autonómico, es carácter superior al ROF, siempre y cuando, ¿vale? Siempre y cuando respete todo eso, es decir, que puede ser una alternativa ahí, pero en algunos casos el ROF regula aspectos institucionales o de relevancia supramunicipal y materialmente básica, ¿vale?, por identificarse en el común denominador normativo, ¿vale?, en cuanto a aplicación. Por ejemplo, sentencia del Supremo de julio del 21, 85.2 del ROF. En lugar preferente del salón de sesiones estará colocada la efigie del rey. Sobre esto os dejo en la nota de la ficha una resolución de 27 de enero del 87 de la Dirección General del Local que habla de la posición ordinamental del ROF, ¿vale?, en el ámbito de esto. Digo por si queréis profundizar. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que el reglamento orgánico le puede al ROF cuando hablamos de organización municipal, siguiendo ese esquema normativo. Pero cuando hablemos de cuestiones de carácter institucional, el Supremo le reconoce un carácter de normativa básica y así está reconocido por el Supremo. Quiere decir que la efigie de Su Majestad el Rey debe estar donde debe estar, porque es el 85.2. Esto no afecta al funcionamiento de los órganos colegiados, del régimen de sesiones, y por tanto eso se entiende que es básico. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es decir, he cogido este artículo 26.2 de la Ley Valenciana porque ya nos va bien, en el sentido de para explicar un poco esto. Seguiremos profundizando conforme vayamos avanzando en todo esto. ¿Cómo podemos clasificar la organización municipal, la común? Bueno, aquí, permitidme un poco he tenido que innovar un poco, porque cuando siempre al final tengo que explicar estas cosas, me gusta, yo soy más, bueno, no debo decir obtuso, pero tengo que tener mis esquemas mentales para poder entender las cosas. Y en este caso, aunque he encontrado varias clasificaciones, no he encontrado ninguna clasificación que yo pueda decir, mira, esta es la que me gusta. Y total que me la he puesto yo, me vais a disculpar, ¿vale? Porque no tengo ningún sitio. Vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar, en cuanto hablemos de una organización básica. Organización básica es aquella que existe en todos los ayuntamientos sin excepción. O sea, esto va a estar siempre allí. Luego vamos a tener una organización complementaria necesaria. Es decir, es aquella que no es básica, pero que se vuelve obligatoria si se llega a un determinado número, por ejemplo, de habitantes, o que podría ser voluntaria si se recoge en el reglamento orgánico municipal un acuerdo de pleno. ¿Vale? Es decir, per se no es necesaria, ahora lo desarrollaremos y lo veréis, pero que si se da una condición, entonces es necesaria. Y es complementaria porque no es básica. ¿Por qué? Por esto. Pero luego está ya la organización complementaria potestativa. Es decir, es aquella cuya creación es voluntaria a través de la potestad de autoorganización. ¿Vale? Entonces, este es mi esquema del régimen común para ver cómo se organiza el gobierno y la administración municipal. Entonces, yo así me lo entiendo. Por eso es por lo que os transmito. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tenéis claro? Vale, pues bien. Organización básica. Y esta es una pregunta que va a tener bastante calado en muchos exámenes. Os van a preguntar esto en usted. En primer lugar, el gobierno y administración municipal, salvo consejo abierto, corresponde al ayuntamiento. El ayuntamiento porque está integrado por alcalde y concejales, 140 de la Constitución, tampoco nada. Los concejales,
elegidos sufragio universal igual, libre, secreto y directo, ¿vale? Y los concejales, pues es elegido por el alcalde, seguido por los concejales o por los vecinos en función de lo que establezca la legislación electoral. Es decir, el artículo 19 está un poco de del 140, ¿vale? Y el régimen de los municipios del título 10, municipios de gran población, acordaros, los municipios de gran población pues están las provincias, aunque parezca un contrasentido, las diputaciones provinciales se rigen por régimen común, ¿vale? En este caso, dice que se estará, título 10, ¿vale? Se buscarán por ahí. En este caso, ¿cuáles son esos órganos que vamos a encontrarnos? En primer lugar, básica, en todos los municipios tiene que haber alcalde, tenientes de alcalde y pleno. ¿Vale? Ya veremos ahí, que lo vamos a ver, pero no es básico, es básico necesario. ¿Cuándo se da? Es que complementaria necesaria. ¿Cuándo se da? La Junta de Gobierno local existe en todos los municipios de población superior a 5.000 habitantes y los de menos, si lo acuerda el Pleno, reglamento orgánico. Siguiente cuestión. En los más de 5.000 habrán comisiones informativas y aquí luego desarrollaremos, ¿vale? Pero que no se llaman comisiones informativas. ¿Por qué? Porque ya no solamente informan, sino que van a tener una parte de control. Entonces se llaman órganos que tengan por objeto el estudio, informe y consulta de los asuntos que van a ser sometidos al Pleno, ¿vale? ¿Vale? Ya entraremos ahí. Comisiones informativas. Luego ya diremos comisión especial de sugerencias y reclamaciones que existe en los municipios del título 10. Y en aquellos otros en los que el Pleno así lo acuerde, por mayoría absoluta, el número legal de miembros. Vale. ¿Vale? Y luego ya tenemos la Comisión Especial de Cuentas, que existe en todos los municipios. ¿Vale? Por tanto, ¿cuál es la organización básica? Alcalde, tenientes de alcalde y pleno y Comisión Especial de Cuentas. El resto que tenemos ahí, tanto la Junta de Gobierno como las comisiones informativas son complementaria necesaria y la Comisión Especial de Sugerencias es complementaria necesaria si eres municipio del título 10 y en los demás, si lo creen en el Pleno, podría ser básica en el título 10, complementaria necesaria en el título 10 y complementaria potestativa en el resto de municipios si lo querrían hacer, ¿vale? Ley de Autonomía Local Andalucía, artículo 5 de la Ley 5/2010, 5.2, ahí lo tenéis puesto, La Rioja 1/2003, Cataluña, decreto Ley 2/2003, el artículo 48, ¿vale? También lo tenemos un poco ahí, pero que legislación básica, ¿vale? Es esto. Por lo tanto, vamos a ver entonces estos órganos que son. Y ahora entramos en lo que hablábamos antes. Hablábamos en el tema 3. Por eso decía, insisto, miraros bien el tema 2, miraros bien el tema 3. Igual son temas que nos caen en los exámenes, pero que tenemos que entender. Y aquí es la teoría del órgano, ¿vale? Es decir, un órgano es aquel que es capaz de, o llámale unidad administrativa en términos de la Ley 40, que es capaz de vincular, estoy resumiendo, a la persona jurídica con un tercero. El ámbito privado puede ser el Consejo de Administración, un apoderado. Aquí tenemos alcalde, en principio Junta de Gobierno y Pleno. ¿Vale? Pero alcalde como organización básica es el presidente de la corporación. Su elección, el artículo 140, nos remite a la LOREG, a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La elección del alcalde la tenemos en el 196 y aquí decimos, oye, en la misma sesión de constitución de la corporación se procede a elegir al alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. Ya veréis que es sencillo, pero mantenerlo. Primero, pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene mayoría absoluta de votos de los concejales, es proclamado electo. Y si ninguno la obtiene, entonces directamente es el alcalde, la lista, el que encabece la lista,
que ha obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. Y en caso de empate, por sorteo. Estas son las reglas. ¿Podrían ser otras? Podrían ser otras. ¿Vale? Por tanto, como es ley orgánica y es tal, cuando llegan las elecciones siempre llega el llanto y crujir de dientes. Hombre, es que han pactado y han tal. Si lo que usted quiera, las reglas son estas. ¿Podrían ser otras? Pues bueno, pues cámbienlas, siguiendo el esquema democrático que marca el ordenamiento. Lo que os decía, acordaros que cuando hablamos de las potestades y una sección de poder, ¿os acordáis de Santa María Pastor? Lo hemos visto siempre, la esfera de las competencias, potestades, lo vimos en su momento, ¿vale? No vamos aquí y tal, pero aquí teníamos que distinguir entre competencia, materia y facultad. Y luego veremos aquí un poco lo que decía el artículo 5 de la Ley 40. Competencia, la titularidad de una facultad o una potestad sobre una materia que debe ser atribuida a un órgano administrativo. Ahora veremos esto, qué quiere decir. Materia es el objeto de la competencia. Tú puedes tener competencia en policía local. ¿Todo? Pues no, porque puede ocurrir que la comunidad autónoma también tenga competencias en materia de policía local. Artículo 148.1.22 de la Constitución. Pero pasa el tráfico, bueno, pues tal. Por lo tanto, entramos con la facultad, parte concreta de la competencia por la que se ejerce la potestad. ¿Vale? Entonces, en tráfico puedes citar ordenanzas, puedes imponer sanciones, puedes seleccionar a policías. ¿Vale? Es decir, rara vez que tú tengas toda la competencia, ¿vale? Toda la potestad sobre una materia. A veces tienes facultades sobre eso, que incluyen a veces facultades. Es decir, no sé, la competencia nunca es todo. Pero sí os digo que tiene que estar atribuida a un órgano. Por eso cuando decíamos el artículo 5 de la Ley 40, tendrá cuidado de órganos administrativos, las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuyas actuaciones tengan carácter preceptivo. ¿Vale? Ya acordaros que decíamos, hombre, además de los que vamos a ver aquí, sí, por ejemplo, imagínate, pues, de forma más clara, el tesorero dicta actos administrativos, providencia de premio, diligencia de embargo, que tiene efecto frente a terceros, pues dicta tiene efecto a terceros. E incluso el recurso de reposición frente a la providencia de premio lo resuelve el tesorero. No hay órgano que no sea y tal. Quiere decir que hay más, pero los órganos genuinos que ejercen las competencias municipales son lo que hemos visto, los órganos que vamos a ver. Alcalde, alcalde, pleno, junta de gobierno, ahora veremos en qué medida. ¿Vale? Pero que no está de más repasar lo que vimos en el tema 13. ¿Vale? Recordaros esto. Entonces, la competencia es irrenunciable, se ejerce por los órganos de la administración que la tengan atribuida y salvo en los casos de delegación a vocación cuando se efectúen los términos que establezcan esta u otras leyes, ¿vale? Que, por ejemplo, la delegación del 27 de la Ley de Bases del Régimen Local. Ya veremos también en la próxima clase cuando hablemos de las competencias. Lo que nos supone es la alteración de la titularidad, ¿vale? Y un poco lo que repasamos y vimos en el tema 3. En el ámbito local, pues un poco lo que os decía, lo veremos en el próximo tema, pero es un poco lo que estábamos viendo. El artículo 25.2 establece las competencias propias del municipio. Materias, lo digo por centrar lo que decíamos, competencia, facultad, ¿vale? Potestad, materia, tráfico, protección de tal, ¿vale? ¿Lo veis? Y luego, ¿qué veíamos? Veíamos que el alcalde, que el pleno dice, el alcalde es el presidente de la corporación y ostenta las siguientes atribuciones. Acordaros de que hemos visto antes el artículo 5, no va a ser que el Consejo de la Comunidad que tiene atribuidas. Y luego tenemos el pleno, que también tiene atribuciones. Pero claro, decimos, oiga, depende. Si hablamos de la potestad normativa de reglamentos, pues esa potestad en materia, por ejemplo, de policía local o tráfico, la tiene el pleno. En materia sancionadora, la tiene el alcalde. ¿Vale? Un poco ese es el juego. Es decir, hay competencias
competencias que sean ejercidas por al municipio que se le dan y dentro de un poco la reasignación, si quieres, de los distintos órganos se atribuyen a unos o a otros. Sobre una misma materia podemos tener potestades o facultades distintas. ¿Vale? Por ejemplo, en materia de régimen disciplinario de los funcionarios públicos, la competencia pues, la tiene el alcalde, o una facultad tiene el alcalde. Pero si hablamos de, por ejemplo, una sanción que implique separación de servicio, es de pleno. Yo quiero que entendáis ese juego, ¿vale? En este caso, nos encontramos con que las transferencias entre las mismas lo vimos en el tema 3, ¿vale? Hablamos de la delegación, ¿vale? Hablamos de la delegación de la vocación, de la delegación de CIME, de la suplencia. Entonces, un poco, ¿qué ocurre? Que como tenemos distintos órganos en el ámbito local que van a estar dentro, pues bueno, pues repasemos esto que lo tenemos en el tema 3. Ya, si acaso, repasaros el vídeo del tema 3 y esto lo veremos con mejor intención, ¿no? Veremos un poco, porque todo eso que era un poco etéreo cuando lo vimos en el tema 3, aquí ya se aplica en la realidad y cómo funciona, ¿vale? Vale. Por tanto, alcalde, atribuciones. Aquí os dejo lo que marca el artículo 21 de la Ley de Bases del Régimen Local. Os va a caer alguna pregunta de test de esto. Entonces, cuando en la plataforma hagáis test, os he puesto en los test que son de repaso de exámenes, distinguido entre local, que son todas de régimen local, pero he señalado los que son órganos locales y competencias locales. Donde ahí tendréis preguntas aleatorias, ¿vale? En los test sobre este artículo, por ejemplo. El otro, ¿vale? De atribuciones. De los órganos locales, porque todo esto tenéis de exámenes, con lo cual, cuando repaséis los test y vayáis haciendo eso, pues, hombre, tenerlo en cuenta también porque, bueno, es decir, veréis que cuando vayamos cerrando el estudio de los test con esta normativa, con este tipo de sesgo de preguntas que nos va a valer para ir cerrando materia, nos va a ir muy bien. Bueno, pues materias que tal. Bueno, pues el alcalde tiene esto. Dirigir el gobierno de administración municipal. En rojo os he puesto las que se pueden delegar. Por aquí van a caer preguntas sobre esto, seguro, en cuanto a qué atribuciones del alcalde y luego cuáles se pueden o no delegar. Entonces, tengámoslo claro, ¿vale? Convocar y presidir las sesiones del Pleno. Tenemos ahí un poco un todo. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales, dictar bandos, desarrollo de la gestión económica, ¿vale? Todo esto que iremos desarrollando, pues bueno, en las competencias y tal, pero acordaros que os he puesto, que tengo la curraeta, en rojo las que pueden ser delegadas. Aprobar la oferta de empleo público, desempeñar la jefatura de todo el personal, acordonamiento y sanciones, ¿vale? El ejercicio de jefatura de la policía local, instrumentos de planeamiento, de desarrollo de planeamiento general, o sea, gestión urbanística, ejecuciones judiciales o administrativas, la iniciativa para proponer al Pleno declarar la lesividad en materias competencias de la alcaldía, ¿vale? Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad en caso de catástrofe, esto lo veremos también con el tema de los bandos, un poco estas historias, sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o infracción de ordenanzas, la aprobación de proyectos de obras y servicios cuando sean competencia tuya para contratar. ¿Os acordáis que esto lo vimos en materia de contratación en el tema 12, con aprobación de los proyectos de obra? Bueno, es un poco también lo tenemos aquí. El otorgamiento de licencias, aunque la ley ya esté dejando otra cosa, ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del ayuntamiento y las demás que expresamente no estén atribuidas a ningún otro órgano. Esta es la competencia, llamémosle residual. Es decir, que al final, bueno, ya con proceso culminado con la ley 2713 se establece pues, un régimen, llámale si quieres, más presidencialista, de forma que el alcalde, pues bueno, es decir, todas aquellas competencias que no se atribuyan al ayuntamiento, al municipio, y que no estén detenidas a otro órgano, las tiene, ¿vale? Bueno, aquí os pongo un poco en las que se pueden delegar, ¿vale? De otra manera, las pongo aquí, las que se pueden delegar. Bueno,
tampoco tiene mayor historia, ¿vale? Bueno, hasta aquí el alcalde. ¿Alguna cuestión? Pues venga, vamos a seguir. Venga, tenientes de alcalde. ¿Vale? El teniente de alcalde aparece en el 23.3 de la Ley de Bases y en el 46 al 48 del ROF. En la normativa valenciana no se regulan, en la catalana sí, en el decreto legislativo 2/2003, en el artículo 55 aparecen regulados, pero básicamente el teniente de alcalde sustituye por orden de su nombramiento, primer teniente de alcalde, segundo teniente de alcalde, tercer teniente de alcalde, ¿vale? En casos de vacante, ausencia o enfermedad. Vimos esto en el tema 3, ¿no? La suplencia y todo esto. Al alcalde lo van a hacer sustituir siendo libremente designados y removidos por este de entre los miembros de la Junta de Gobierno y, donde ésta no exista, entre los concejales. Porque los tenientes de alcalde tienen que estar en todos los municipios. Sobre esto, pues que los tenientes de alcalde le dan mucha importancia al rango, soy primer teniente de alcalde, soy tal igual, pero en principio, salvo que les deleguen algo, el hecho de ser teniente de alcalde no te da ninguna atribución. Es decir, los órganos, llámales natos, que tienen competencias per se, son el alcalde y el pleno, competencias, digamos, ejecutivas. La Junta de Gobierno, si no le das ninguna, asesorar al alcalde y luego las que le delegue. Si la Junta de Gobierno, los que vais a municipios de gran población, ahí sí que tiene la Junta, artículo 127 de la Ley de Bases, la Junta de Gobierno sí que tiene competencias propias, ¿vale? Que estéis en municipios de gran población, bueno, pegad un vistazo a esto. En el ROF, ¿qué nos establece? Nombramiento por el orden de alcaldía, se le da cuenta al Pleno y publicar en el boletín de la provincia el número, no más que los de la Junta de Gobierno, y si no hay, pues no más de 1/3 del número legal de concejales sin decimales. Pérdida, bueno, cese, renuncia por escrito y pérdida de la condición de miembro de la Junta de Gobierno. ¿Vale? Luego veremos más adelante, cuando hablemos de las competencias, bueno, cómo se pueden delegar en sus tenientes de alcalde. Pero no, tienen que estar. ¿De acuerdo? Y es lo que quizá, ¿por qué? Pues son casos de vacancia, ¿no? De ausencia y enfermedad, pues van a sustituir. Otra cosa es importante. A veces me lo habéis preguntado, ya adelanto y lo pongo aquí. Es decir, claro, ¿puede el alcalde, es decir, delegar en un teniente de alcalde una cuestión de estas no delegables? Lo que quiero decir es, a ver, a veces me dicen, oye, es que claro, me has dicho que esta cosa no se puede delegar y lo está haciendo el primer teniente de alcalde. Sí, porque el primer teniente de alcalde hace de alcalde. Lo que en un pleno no puede estar el alcalde y el primer teniente de alcalde haciendo de alcalde. Tiene que suplirlo. Si el alcalde está, el alcalde es el alcalde. Y si el alcalde no está, entonces eso sería primer teniente de alcalde. Si no está, segundo teniente de alcalde. Pero aquí no hablamos de competencias delegadas. Hablamos de suplencia. Hablamos de que el órgano, es decir, el teniente de alcalde, hace de alcalde. Cuando el alcalde no está ausente o está enfermo. ¿De acuerdo? Pleno. Bueno, el pleno está integrado por todos los concejales y es presidido por el alcalde. No tiene más. Además, hay que decir una cuestión que es importante. Es decir, en el ámbito local vamos a ver muchas cuestiones que vimos también en el ámbito de la LEPAC. Por ejemplo, ya veremos que, acordaros que una cuestión que había en el artículo 47 dice, son los de derecho los datos dictados, pedido total absolutamente del procedimiento, dice, y de las normas de formación de la voluntad de los órganos colegiados. Cuidado, porque cuando hablamos de las normas estas que vamos a ver, de constitución, de funcionamiento y de tal, la omisión o el incumplimiento de estas normas va a ocurrir dos cosas. Primero, que va a viciar la voluntad del órgano colegiado y, por tanto, implica la nulidad. Y, por otro lado,
Porque acordaros que estos órganos son cauce de la participación política y por ahora también estaríamos conculcando el 23.2 de la Constitución. Con lo cual, acordaros también que tendríamos que impugnar, cuando estamos hablando de estos vicios, procedimiento preferente y sumario en el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa. Fijaros, el Supremo en sentencia de 2022, todo esto es la nota de la ficha, dice, oye, el Pleno, además de ser un órgano administrativo, es cauce del principio de pluralismo político. El artículo 1 de la Constitución tiene desarrollo, entre otros, pero aquí el Pleno es un órgano administrativo, cierto, pero es algo más que un órgano administrativo, entendido por tal una unidad de actuación o ejecución dentro de esa administración. Lo que le caracteriza y singulariza como órgano administrativo es que hace realidad el pluralismo político, que es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico. Entonces, poca broma, ¿no? ¿Cómo se eligen los concejales? Bueno, nos vamos al artículo 194 de la LOREG. Dice, oye, el mandato de los... Acordaros una cosa también. A veces se habla de legislatura y nosotros, que ya estamos un poco en esto, tenemos que ser, bueno, pues... Es decir, se habla de mandato. Fijaros, el mandato de los miembros del ayuntamiento es de 4 años contados desde la fecha de su elección. El mandato. ¿Vale? No hay legislatura. ¿Por qué? Porque la autonomía local es una autonomía administrativa. No es una autonomía política. Es decir, no se hacen leyes, luego no es legislatura, es un mandato. De 4 años contados de la fecha. En los tiempos previstos, el artículo 42. Bueno, bien. Una vez finalizado su mandato, los miembros de las corporaciones cesantes continúan en funciones solamente para administración ordinaria. Otro concepto jurídico indeterminado, ¿no? ¿Qué es ordinario? ¿Qué no es ordinario? Pues mira, cuando estamos en esta época, el que manda pues es el secretario o el interventor, en el sentido de que son los que van a decir cada momento lo que es ordinario y lo que es no. ¿Vale? Es decir, probablemente estemos hablando de que, bueno, por mi parte, pues, capítulo 1, pero sin contratar a nadie, no puedes contratar un eventual, por ejemplo, en administración ordinaria, luego pues un gasto corriente, ¿qué tal? Pues no vas a sacar ninguna licitación en este momento, que se espere 15 días que aparezcan los otros, hasta que, ¿cuándo? Hasta que tomen posesión los sucesores, ¿vale? Y no podrán, en ningún caso, adoptar acuerdos que legalmente requieran mayoría cualificada, mayoría, bueno, pues eso, absoluta, ¿no? Perdón. ¿Qué dice el artículo 195? Y tenemos en cuenta esto. Bueno, en las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el 20º día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado un recurso electoral contra la proclamación de concejales electos, en cuyo supuesto se constituirán en el 40º día posterior a las elecciones. ¿Vale? Pero en principio quedaros con esto, porque bueno, los test puede caer. A tal fin, habrá una mesa de edad integrada por el mayor y el menor concejal en cuanto a edad se refiere, actuando como secretario el que lo sea de la corporación. Claro, fijaros si es importante esto, que hay un informe de la Junta Consultiva del 23, le dejo en nota de la ficha, donde establece que el secretario de la corporación no puede ejercer derecho a la huelga en sesión constitutiva. El secretario de la corporación no pierde su condición de tal por sí sola circunstancia de que se haya convocado una huelga. Dicha función resulta de un deber público expresamente impuesto por la ley electoral que no puede resultar afectado por el derecho de huelga. ¿Vale? Bueno, yo voy dejando cositas y yo siempre digo, ¿no? Modo básico, modo pro, vamos viendo. Pero vamos, en principio, que es lo que hay, ¿vale? Siguiente cuestión. La mesa aprueba las credenciales, la persona de los electos, ¿vale? Tú vas a la Junta Electoral, te dan un certificado como que tú eres electo, tienes que poner ahí y realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurren mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, sesión 2 días después, quedando constituida la corporación, cualquiera que fuese el número de concejales. ¿Cuántos concejales pueden haber? Lo que yo digo es que aquí lo que tenéis que hacer es estas cositas que voy diciendo, que es
cuando vayáis a presentaros a un municipio, hombre, mirad los concejales que tiene. Porque lo pueden preguntar. Es decir, al final, si tiene reglamento orgánico, pegarle un vistazo, los concejales que tiene, cuántos eventuales puede tener, ¿vale? Todas estas cositas que voy recordando, un día me las iré apuntando, ¿no? De cosas que dicen, voy a este, ¿qué me tengo que saber? Esto. ¿Por qué? Porque, bueno, por población o por lo que sea, ¿vale? Pues yo tengo que saberme un poco todo esto, ¿vale? Tenemos la escala clara, luego de 100.000 en adelante, ¿vale? Un concejal por cada 100.000 residentes o fracción, añadiéndose uno más cuando el resultado fuera número par. Tiene que ser número impar. ¿Veis que los concejales son impares? Nunca puede ser pares. De 100.000 a 200.000 habitantes, 26 concejales. Pero como no puede ser par, tiene 27. ¿Vale? Lo digo por curiosidad. Es decir, de 200.001 a 300.000 tiene 27 concejales. Porque es lo que les toca. Pero que tengamos claro esto. Cada 100.000 le ponemos uno. Entonces, de 300.001 a 400.000, ¿vale? Pues tendrá 28. Como no puede ser, tendrá 29. Y el otro, 29. ¿Vale? Evidentemente, cuando hablamos de régimen de consejo abierto, los electores eligen directamente al alcalde por sistema mayoritario. ¿Vale? Esa es una cuestión que, bueno, tampoco lo que os pregunten consejo abierto, pero el consejo abierto es un rescoldo de derecho, llamarle germánico, de mano común, donde al final, pues bueno, el consejo, pues bueno, es decir, eligen, ¿no? De acuerdo con su forma, así que llamarle consuetudinarias, el alcalde de forma directa. No hay lo que hemos visto antes. ¿Cuáles son las atribuciones del Pleno? Bueno, lo mismo, en rojo las que se pueden delegar. Y atribuciones. Ya. Esto lo tenéis que estudiar, ¿vale? Fijaros una cosa, que claro, es decir, las que le pueden delegar aquí, ¿vale? ¿Dónde? Pues bueno, en el alcalde o en la Junta de Gobierno. Aquí son menos, evidentemente. El alcalde puede delegar más cosas, pero que lo tengamos claro, ¿vale? Evidentemente, reglamento orgánico, resto de ordenanzas, ¿vale? Eso no se puede delegar, no tal, no cual. Y luego hay algunas, por ejemplo, que están fuera de aquí. Por ejemplo, el acuerdo de imposición, bueno, sí, es imposición, pero no es así, de precios públicos, que es un acto administrativo, se puede delegar en la Junta de Gobierno, ¿vale? Lo tenéis en el 41, hablo de memoria, de la ley de haciendas locales. Es decir, que hay más cosillas por ahí, pero al principio lo tenéis en el 22.2, ¿vale? Lo mismo, tenéis que, bueno, aprenderoslo, ¿vale? Luego, hay por ahí cuestiones que son tal, la delegación, ¿vale? En esto, por ejemplo, en el 57 del decreto legislativo 2/2003, habla de que la delegación a favor del Pleno se hace por mayoría absoluta del número de miembros, ¿vale? Es decir, en el régimen normal, 47.2, ¿vale? No hay mayoría absoluta, yo entiendo que es simple, pero en el caso de que la normativa se lo ponga, aquí pone que es mayoría absoluta, ¿vale? El 114 del ROF nos habla de que, bueno, la delegación de atribuciones requerirá pasar verificada la aceptación por parte del concejal delegado, ¿vale? Esto lo veremos más tarde también, se tendrá aceptada tácitamente si tiene 3 días hábiles contados de notificación, pues no se pone, pues bueno, pues se pondrá aquí, ¿vale? El Pleno puede delegar tanto y en la Junta de Gobierno local. Alguna vez me han preguntado, oye, ¿y el alcalde puede delegar en el Pleno? No. Entiendo que el alcalde puede delegar en la Junta de Gobierno, puede delegar en los tenientes de alcalde, ¿vale? O algún concejal delegado, pero en el Pleno no tiene sentido. ¿Vale?
pero el pleno sí puede delegar en el alcalde o en la Junta de Gobierno, lo que hemos visto ahí. Más cosas. Comisión Especial de Cuentas. La tenemos en el artículo 116. ¿Vale? Y en este caso nos encontramos con que tiene que estar en todos los municipios. Cuestiones importantes. Si queréis ver esta comisión, para repasar esto, miraros en el tema 17, cuando hablamos del presupuesto, la cuenta general. Pero básicamente lo que nos encontramos es que la Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de los dos grupos políticos integrantes de la corporación y el objeto de la misma es dictaminar la cuenta general. Que eso tenéis que ir al 212 de la Ley de Haciendas Locales. ¿Vale? No tiene mayor historia. Yo siempre digo que en lo referente como órgano, que su objetivo es ese. En cuanto a su constitución y funcionamiento, lo que marca el ROF es que tendrá que estar de acuerdo pues, con lo que marca para las comisiones informativas. ¿Vale? Y hay que establecer, que esto también es importante, porque hemos asimilado que la Comisión Especial de Cuentas es la Comisión Informativa de Hacienda. Y como dice el 127.3 del ROF, a ver, sí, ¿no? Es decir, puede ser la Comisión de Hacienda, puede ser Comisión Especial de Cuentas, sí, pero tiene que figurar en el reglamento orgánico o aprobarlo el Pleno. ¿Vale? Es decir, el per se, no, tiene que haber un acuerdo. Yo os invito también a todos que miréis en vuestro municipio a ver si encontráis el acuerdo. Yo creo que no. ¿Vale? Por otro lado, como curiosidad, llamaré profesional, os dejo una sentencia del TSJ Valenciana del 23, dice, oye, la ausencia del interventor en la Comisión Especial de Cuentas o informativa de Hacienda es una irregularidad no invalidante. Pero, oye, es que no ha estado el interventor ahí. No, tal. Bueno, ¿tiene que estar? Sí, tiene que estar. Ya veremos luego en adelante, bueno, tiene que estar y tal. Pero sí que es verdad que si no está, no dice la ausencia del interventor titular, genera predictos de efectos invalidatorios, siendo en su caso de una mera irregularidad que carecía de toda eficacia invalidante al tratarse de un texto reglamentario y no estar prevista legalmente la presencia de forma preceptiva. Ya veremos que según el ROF es indiciario, pero se entiende que tiene que estar. ¿Vale? Bueno, pero que si no está, el TSJ de Valencia dice que es una irregularidad no invalidante. Vale, pues hasta aquí hemos visto los órganos necesarios, básicos, en todos los municipios. Vamos a ver la organización complementaria necesaria. ¿Vale? Y aquí, me voy aquí, oye, ¿se puede organizar de otra manera? A ver, las leyes de las comunidades autónomas sobre organización municipal, del régimen local, podrán establecer una organización municipal complementaria a la prevista en el punto anterior. Y los propios municipios y los reglamentos orgánicos puedan establecer y regular otros órganos complementarios de acuerdo con lo previsto pues, en este artículo, en las leyes de las comunidades autónomas, etc. ¿Vale? Por ejemplo, el 49, voy dejando aquí no sé, cosas que me voy apuntando, el 49 del Decreto Legislativo 2/2003 de la Ley Municipal y Régimen Local de Cataluña, pues se crea aquí, el Ayuntamiento, en ejercicio de su autonomía organizativa, puede crear otros órganos municipales complementarios respetando la organización básica. ¿Vale? Y siempre bajo los principios de eficacia, economía organizativa y participación ciudadana. Por eso nos encontramos con que, bueno, pues en la Comunidad Valenciana tenemos defensor o defensora de los vecinos, Comisión de Asesoría y Reclamaciones, Consejo Territorial de Participación, ¿vale? Consejo Social Municipal. En la ley catalana habla de, pues esto, de síndico municipal, consejo urbanístico, ¿vale? Y cualquier otra prestación en el municipio. En La Rioja habla de juntas de vecinos, juntas de distrito, de barrio. En Extremadura la ley 319 no los crea, tanto ROF. Castilla-La Mancha, en la ley 391 también se remite al ROF. En Andalucía
habla de distritos, barrios en la Ley 5/2010, artículo 109, aldeas, pedanías, ¿vale? También podrá crear entidades vecinales o entidades locales autónomas, como entidad descentralizado de forma territorial, ¿vale? Y luego tenemos pues el ROF, que también nos recoge, pues eso, órganos complementarios. Claro, yo he quitado la Comisión Especial de Cuentas porque entiendo que no es un órgano complementario, ¿vale? Pues eso, comisiones informativas, consejos sectoriales, órganos desconcentrados y descentralizados, que aquí es donde entra el régimen local autonómico, ¿vale? Un poco todo esto. Entonces, vamos a ver un poco distintas figuras. Fijaros, yo aquí, lo he puesto aquí porque, mira, me venía bien. No lo pongo como órgano, pero sí decir que el reglamento orgánico en la Comunidad Valenciana, bueno, cuando tenga el municipio más de 20.000 habitantes, será obligatorio. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, en la catalana no se dice nada. Entonces, lo que digo siempre, cuando toquemos estos temas y luego estéis repasando estas fichas, tener en cuenta un poco para completar lo que aquí digo, porque claro, yo no he puesto las 17 comunidades autónomas, digo las que me son más próximas. Soy valenciano, trabajo en Cataluña, bueno, pues voy un poco poniendo las que un poco voy tocando, cuando me encuentro con alguna cosa voy completando y tal, pero que bueno, las fichas las podéis ir retocando y podéis ir poniendo lo vuestro, ¿no? De por si hay órganos así y tal. Yo lo que quiero es que desglosaros un poco. Hay una información básica, hay una complementaria necesaria en el sentido de que si se da la condición se tiene que dar y luego la que puedan desarrollar. Y generalmente esa orden complementaria potestativa tenemos que ir a la normativa autonómica y si no al ROF. Entonces, hay comunidades autónomas que su normativa de régimen local sí lo desarrolla y otras pues que no. Falta que hace, ¿no? Y tiran del ROF y tiran tal. En este caso, los que de la Comunidad Valenciana, que sepáis que en más de 20.000 es obligatorio tener un reglamento orgánico. Como no lo pongo como órgano, pero sí como que, bueno, por habitantes se puede poner. ¿Dónde está? Junta de Gobierno Local, artículo 23. La Junta de Gobierno se integra por el alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados separados legal libremente por aquel, dando cuenta al Pleno. Bien, perfecto. Corresponde a la Junta de Gobierno Local asistir al alcalde en ejercer sus atribuciones, aquellas atribuciones que el alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes, ¿vale? Pero claro, como nato es asistir al alcalde en el ejercicio de sus funciones. Y luego, recordaros que en municipios de gran población sí tiene competencias propias, ¿ves? 127, ¿vale? Y que, bueno, pues, los miembros de la Junta se eligen entre los tenientes de alcalde. Lo que decíamos, La Rioja, ley 1/2023, digo por poner más normativa, pues el artículo 28 se pronuncia igual que el 23, o sea, copia el 23 de la ley de bases. Extremadura no lo regula, luego vamos a la ley de bases. Castilla-La Mancha, igual. Andalucía, pues igual. ¿Vale? En Cataluña sí habla también, cuidado, porque aquí también se me dice, además de esto dice, la comisión de gobierno, la junta de gobierno, existe en todos los municipios que sean capital de comarca con independencia del número de habitantes. Habla de los 5.000, en menos si lo acuerda el pleno, ¿vale? Lo hemos visto antes, pero además dice que si son capital de comarca tienen que estar. Bueno, pues estas cosas son las que tenéis que ir mirando. ¿Vale? ¿Qué dice en cuanto al funcionamiento? El 54 del 2/2003 en Cataluña repite este artículo 23. ¿Vale? Entonces, bueno, tengamos en cuenta esa circunstancia. Es decir, lo digo porque, a ver, las demás no me he puesto a mirar así mucho. En Cataluña, como tiene esta peculiaridad, pues yo voy poniendo moscas aquí para un poco acordaros de todo esto, ¿vale? Los que no sois de Cataluña, pues nada, mirad vuestra normativa autonómica, ya os adelanto que Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, no, pero en las demás, no sé, habría que mirar Galicia, tal, no sé, igual tenemos alguno. De hecho, os digo, si alguno encontráis alguna peculiaridad, por ejemplo, este que hemos ido de Cataluña, pues me mandad un correo y ya no me lo tengo que mirar, lo voy consultando. ¿De acuerdo? Comisiones informativas. Bueno, pues, ¿por qué? Cuidado. Comisiones informativas. He puesto comisiones informativas entrecomillado. Y aquí he puesto, tenemos artículos 123 a 126 del ROF y 31 del régimen local de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Pues porque lo explica bien, porque lo que vamos a ver aquí es el concepto. Pero cuidado una cosa. Acordaros que como hemos visto en el artículo
20, la ley no les llama comisiones informativas. Acordaros que no hablamos de competencias impropias, no hablamos de comisiones informativas, que hay veces que nos quedamos con el nombre viejo, aún gente que habla de comisión de gobierno, porque era la denominación anterior, es junta de gobierno. Pero ¿por qué? Porque ya no solamente esa comisión tiene por objeto informar, sino que tiene una parte de control. Les llaman comisiones de estudio, informe y consulta. Ahora veremos un poco todo esto, ¿no? Pero aparte de la normativa valenciana, La Rioja, artículo 30, ley 1/2023, en Cataluña, bueno, pues llaman comisiones de estudio, informe y consulta. En Extremadura, ley de bases, no, ley 19 no lo regula. Castilla-La Mancha se remite a la ley de bases porque no lo regula, ¿vale? Y en Cataluña, por ejemplo, en el artículo 60, vuelve a decir lo mismo. Oye, en cualquier caso, además de los 5.000, que bueno, hay que poner el artículo 20, cuando tenga más de 5.000, tiene que dar, perfecto. Y además se pone una condición más. En cualquier caso, los municipios que sean capital de comarca tienen que tener comisiones informativas con independencia del número de habitantes que tengan. ¿Vale? Como curiosidad, ahí lo dejo. ¿Qué tenemos que decir? ¿Cuándo se dan? Es obligatoria su constitución en municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos, cuando la acuerde el Pleno, figure en el reglamento orgánico. ¿Vale? Y en la comunidad catalana, salvo que ahora me miréis vosotros y me digáis alguna otra cosa de vuestra comunidad autónoma y iremos poniendo, es cuando sea en capital de comarca haya una población. Acordaros, estamos viendo los órganos complementarios necesarios. ¿Por qué? Porque se da una condición que te obliga a crearlos. ¿Vale? ¿Los puedes crear sin usar la condición? Sí. Por eso hablamos de comisión, los he puesto pues, como comisiones, órganos complementarios necesarios. ¿Qué hacen? No es un órgano resolutorio, es un órgano deliberativo. Si no dictan actos administrativos de aplicación directa. ¿Vale? ¿Qué les corresponde? El estudio, informe y consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno. Seguir la gestión del alcalde, ¿vale? La Junta de Gobierno local, los concejales delegados, y evidentemente tienen, por lo tanto, ya no se llama informativa porque además de esto tienen una labor de control. ¿Quiénes lo componen? Todos los grupos políticos del Pleno en proporción a su representación. ¿Vale? ¿Cuántas comisiones hay? A ver, aquí a veces es decir, las que aprueba el Pleno, ¿vale? Pero podemos dividirlas, esto que tenemos de clasificar, en permanentes y especiales. Permanentes son aquellas que se organizan por áreas. Informativa de Hacienda y Comisión General de Cuentas. Deportes, educación, cultura, tal. Vas poniendo áreas que van así siempre, ¿vale? Cuando hay un mandato, se crean y se ponen así. Y luego son las que tienen carácter especial. Es decir, son aquellas que se crean de forma temporal para una cuestión específica. Llámale comisión de investigación. Y se van a disolver, bueno, pues cuando cumplan las funciones que le fueron encomendadas por el Pleno. Lo veremos también cuando miremos un poco los acuerdos y todo esto, decimos, oye, dictámenes. Son preceptivos, no vinculantes. Yo siempre, mi manía está clasificada, me equivoco, ¿no? Pero entiendo que un dictamen es un informe colectivo y un informe es un informe individual. ¿Vale? Luego ya pues habrá acepciones y clasificaciones y cosas. Pero al final un dictamen no deja de ser, pues eso, pues un informe que elabora un órgano colegiado. Son preceptivos y no vinculantes. ¿Vale? Por eso en el pleno es dictamen, aprobado, ¿vale? Aunque en casos de urgencia, el pleno de la Junta de Gobierno podrá olvidar su dictamen debido a dar cuenta en la siguiente sesión. ¿Vale? Lo que os decía, es decir, oye, ¿puedes llevar un dictamen a aprobación del pleno desfavorable? Sí. Hombre, yo no lo llevaría. Vamos a cuidar un poco la forma, pero bueno, se podría hacer, ¿vale? Luego, cuando veamos el funcionamiento, volveremos a ver todo esto, pero vamos a ver las reglas de funcionamiento de estos órganos. Luego ya entramos en las cosas. En este caso, Consejo
territorial de participación, artículo 30 de la Ley Regional de la Comunidad Valenciana. Igual en otra comunidad autónoma tenéis otro. Aquí lo he puesto porque en núcleos de población distintos del principal, que agrupe a más del 20% de la población municipal, ¿vale?, se creará un Consejo Territorial de Participación. Su función principal, asesoramiento y elaboración de propuestas sobre necesidades de estos núcleos en general y de cada uno en particular. Por ejemplo, hay veces, lo que os decía, ¿no?, de estas cosas del Alfod, que damos por sentado siempre que en un territorio municipal hay un núcleo de población, pero puede haber varios. Por ejemplo, Sagunto, Puerto de Sagunto, en Alcalá de Xivert, Alcocebre. El Alcocebre no es un municipio, Alcocebre es un núcleo separado que pertenece al municipio de Alcalá de Xivert. ¿Vale? Entonces, cuando la población que esté en el padrón allí y tal, se tiene que crear este órgano. Bueno, lo pongo aquí. ¿En otra comunidad puede haber otros? Sí. ¿Vale? Y esto me lo vais diciendo y lo vamos completando. ¿Vale? Pero insisto, en este tema y en los temas de función pública tenéis que estudiar esto con normativa básica, que es la que estamos viendo, y al lado la normativa de desarrollo autonómica de vuestra comunidad autónoma. No es complicado, es decir, que no se copia mucho, se pone tal, pero siempre hay cositas, por ejemplo, lo que os he explicado de Cataluña. ¿Vale? Bueno, y si no lo tenéis esa, pues mira, ya no hace falta profundizar más. Junta de portavoces. La tenemos en el ROF y la tenemos en el 103 de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana. Claro, aquí lo que ocurre, lo pongo aquí ya todo, es que en la Comunidad Valenciana, ¿vale?, es necesario. ¿Vale? En el ROF no. O sea, se recoge, pero no. Dice, los portavoces de los grupos políticos presididos por el presidente integrarán la junta de portavoces que tendrá la siguiente. Claro, dice integrarán. Luego, se entiende que es así. ¿Vale? Entonces, yo, con mi ánimo de clasificatorio, la junta de portavoces en la Comunidad Valenciana la pongo como un órgano complementario necesario, porque en la Comunidad Valenciana debe ser así. Acceder a informaciones de que la presidencia la proporcione, causar las peticiones, consensuar el régimen de los debates, ¿vale? Y tiene que haber órgano complementario y deliberante. ¿Por qué? Porque la Junta de Portavoces no acuerda a órganos altos administrativos que tengan eficacia frente a terceros. ¿Vale? No habrán acuerdos ni resoluciones con fuerza obligatoria de terceros. Bueno, se lo pone ahí, ¿vale? ¿Qué dice el ROF? Pues dice que el alcalde, si lo estima oportuno, podrá consultar a los portavoces de los grupos existentes. Damos por eso que eso llamaremos junta de portavoces. Entonces, claro, la Comunidad Valenciana, complementario necesario. En otras comunidades, potestativo. Por ejemplo, en la catalana, pues el artículo 124 dice podrán constituir la junta de portavoces. ¿Vale? Entonces, ahí ya entramos en cada comunidad o cada establezca. E insisto, con mi afán clasificatorio, yo he puesto en la Comunidad Valenciana como órgano complementario necesario por esa condición. Pero esto no tiene que ser en todas igual. ¿Vale? Venga, ya vamos acabando. Luego ya nos encontramos con la organización complementaria potestativa. Es decir, está ya dentro de la capacidad de autoorganización que tenga la entidad local, la podemos crear. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, defensor de los vecinos y comisión especial de sugerencias y reclamaciones. El artículo 29 dice, oye, para la defensa de los municipios, de los derechos de los vecinos ante la administración municipal, la comprobación de quejas y todo esto, pues se podrá crear, mediante acuerdo plenario, una comisión especial de sugerencias y reclamaciones con la figura del defensor o defensora de los vecinos. ¿Vale? Y el defensor o defensora pues será creado por pleno entre vecinos de reconocido prestigio, otro criterio jurídico indeterminado. Luego tenemos en el 132 Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Estará formada por de todos los grupos políticos que integran el Pleno, ¿vale?
su composición y su composición y funcionamiento pues se regularán anualmente, según depende del resultado de su actividad, ¿vale? Y las comunidades atribuidas al defensor o defensora de los vecinos, pues se tiene sin perjuicio de lo que atribuye pues, al defensor del pueblo, el síndic de Greuges. Bueno, vale. Esta comisión de defensor y todo esto. Luego en Cataluña, pues tenemos, por ejemplo, el síndic de Greuges, ¿vale? Donde lo puedes crear. En la ley de dirección local valenciana, dice, en municipios de más de 5.000 podrán crear un consejo social. Que tiene también pues, un carácter de informes, de un rol deliberativo, estudios, informes, propuestas en materia presupuestaria, urbanística, medioambiental, ¿vale? Que podrá que con las organizaciones ciudadanas pues, más representativas, ¿vale? Porque el consejo social se puede crear. Y luego también tenemos ya entonces, los concejales delegados, ¿no? 23.4 de la ley de bases, 120, 121 del ROC. Dice, oye, el alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno local y donde no exista en los dirigentes de alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales para cometidos específicos que pueda realizar en favor de cualquier concejal, aunque no pertenezca a aquella. ¿Vale? En la Comunidad Valenciana, pues no recuerdo si tenemos aquí artículo que tal, en la catalana, el artículo 50 dice el alcalde o alcaldesa pues bien puede conferir delegaciones especiales para encargos específicos a favor de cualquier concejal, aunque no pertenezca a la comisión de gobierno. ¿Vale? Pero como puede delegar, pues puede delegar. Luego ya entramos en el tema de la desconcentración. Y tenemos aquí, por ejemplo, una figura que crea el ROF, que hemos visto antes, que es el representante del alcalde en poblados y barriadas. Aquí lo que dice el 122 del ROF es que el alcalde, bueno, podrá nombrar un representante personal entre los vecinos residentes en los mismos. ¿Vale? Este pues tendrá que estar avecindado en el propio núcleo que le da sus funciones. En la dirección del cargo está sujeta a la administración del alcalde que lo nombró, lo podrá remover cuando quiera y tiene carácter de autoridad en cumplimiento de sus cometidos municipales en cuanto a representantes del alcalde que los nombró. ¿Vale? Es por ejemplo de desconcentración. Mínimo, pero desconcentración. ¿Cuándo se ve más? En las juntas municipales. El RO dice, oye, el Pleno del Ayuntamiento podrá acordar la creación de juntas municipales de distrito. No sé si en alguno de los municipios que haya visto que ha presentado se establece la posibilidad de crear que sea obligatorio, pero vamos, en materia de RO podrá, pues podrá. ¿Vale? Estos órganos son de gestión desconcentrada. Al final, las juntas municipales lo que vienen a hacer es un poco replicar la oficina municipal en ese ámbito. Se habla de pueblos muy grandes, ciudades muy grandes, digo siempre esto de pueblo, y en esos municipios que son muy grandes, pues bueno, es decir, pues yo qué sé, a la hora de empadronarte no te vas a ir a... Entonces, tú todo lo que puedas acceder al registro, padrón, servicios, de toda esta categoría, pues coges y todo esto, pues creas estas juntas municipales, ¿no? Junta municipal de centro de Vallecas, de tal, de cual, ¿sabes? Decir, por ejemplo, ves las ciudades grandes sí lo ves. Habrá un reglamento que integrará el parte del reglamento orgánico, tendrá las competencias que les deleguen, sobre todo de gestión del municipio, ¿vale? Y ese reglamento, bueno, pues tendrá que ser aprobado por el Pleno, ¿vale? Esto es una acción de desconcentración, ¿vale? Y luego están, por ejemplo, los consejos sectoriales. También se podrá acordar, ¿vale? Consejos sectoriales para dotar de o encauzar la participación de ciudadanos y asociaciones en asuntos municipales. Igual, es un órgano deliberativo, de informe, ¿vale? Y que en relación con la actividad para la que se le ha establecido ese consejo. Consejo de turismo, de educación, de no sé qué, ¿vale? Estará presidido por un miembro de la corporación y en el ámbito territorial pues, podrá coincidir, por ejemplo, con las juntas de distrito. ¿Vale? Y luego ya, por último, tenemos los órganos desconcentrados. Es decir, un órgano desconcentrado distinto de esto son
órganos que tienen personalidad jurídica propia, a ver, organismos autónomos. No se me ocurre otra cosa aquí y tal, ¿vale? Hablamos de la desconcentración, descentralización. La descentralización, por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, de esos organismos autónomos, personalidad propia, yo le hablaría de una... Aquí entramos con la técnica jurídica. Hay quien dice que esto no es desconcentración, sino que es una descentralización funcional. Hay quien opina que la descentralización solo puede ser territorial. En el ámbito local serían, por ejemplo, las pedanías, las entidades locales inferiores al municipio, que sí, que dependen, pero tienen cierta autonomía, ¿vale? Y actúan de forma descentralizada, de forma muy limitada, ¿vale? En el ámbito estatal, pues la típica descentralización es las comunidades autónomas. El Estado, por ejemplo, actúa de forma desconcentrada como delegado de gobierno, subdelegado de gobierno, ¿vale? Toda esa cuestión que, bueno, está aquí. La moraleja de todo esto, bueno, pues lo que os he dicho, es decir, mirad en el ámbito vuestro, de vuestra comunidad autónoma, mirad todos estos elementos. Fijaros que hay muchos órganos y muchas cosas, y a la hora de poder un poco charlar con vosotros de esto, pues había que sistematizarlo, ¿no? Entonces, a veces no es una sistematización, a ver, completa. Yo creo que las categorías están claras. Lo que ocurre es que lo que os he dicho puede ocurrir, que lo que en una comunidad autónoma sea complementaria potestativa, pues otra sea complementaria necesaria, ¿vale? Entonces ahí ya es un poco lo que tenéis que hacer, ese trabajo de yo me tengo que mirar casi todas, un poco, ¿vale? Con las que tengo así de reojo, pero vosotros miraros bien la vuestra y poco más, ¿eh? Bueno, pues nada, ya tenemos aquí otro tema hecho, ¿eh? Ya, bueno, pues, poco a poco, ¿vale?